Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Proyecto Federal, porque me detuve, ¿saben por qué? El Proyecto Federal, que es el proyecto de Unidad Federal. Unidad Federal porque se busca representar a todos los lugares del país. Y en la representación de todos los lugares del país, en el día de hoy, hasta el mediodía y el día de ayer, se realizó una reunión ampliada de consejo en la ciudad de Mar del Plata, el Consejo de la Federación. Todo el material, como lo están editando y demás, lo vamos a pasar la semana que viene, pero este concepto de unidad federal se está viendo porque en esta política de puertas abiertas participaron todos los referentes de la federación. Y hablando de la federación, ustedes saben que hace poquito, el sábado pasado, se realizaron elecciones en la ciudad de La Plata. Quien resultó reelecto, Miguel Ángel Castro. También al cierre del programa vamos a pasar un pequeño resumen de lo que fueron las elecciones en La Plata, en este concepto, e insisto, de este proyecto de unidad federal. Y ahora sí, vamos a hablar de la política macro. Dentro de la política macro, la principal preocupación del gobierno nacional es la economía. Y dentro de la economía es un acuerdo con posible acuerdo con matices, con el Fondo Monetario Internacional. Y de alguna manera, ¿nos conviene o no nos conviene el acuerdo? ¿Es disparatado aquellas personas que dicen que no hay que acordar nada cuando no tenemos reservas y cuando sabemos que la situación es crítica? Distinto es tener reservas y decir, bueno, vamos a poner más condiciones. ¿Estamos en condiciones de poner más condiciones? Esa es la pregunta que uno se haría. Por otro lado, hablamos de la inflación y vamos a entrevistarlo a Leonardo Anzalone, economista, para que nos cuente. Bueno, estas políticas que está implementando el gobierno pueden dar un fruto razonable. Miren lo que estoy diciendo, no hablo de éxito. Un fruto razonable en el 2022, porque en el estimador mensual que realizan los economistas, estipulan que estos indicadores que le informan al Banco Central, que la inflación proyectada para el año que viene va a tener un guarismo alto. Y si va a tener un guarismo alto, ¿qué hacen los empresarios? Se cubren pensando en ese nivel inflacionario. Por otro lado, también estamos cerca de las fiestas, estamos con muchas actividades, hay un escenario político complejo, hay una grieta muy marcada en la sociedad, y cuando hablo de una grieta muy marcada en la sociedad, vamos a hacer dos abordajes. Primero el abordaje político, y en el abordaje político vamos a tener un analista. El analista nos va a comentar, analista político, que nos va a comentar, bueno, ¿qué es lo que pasa con las dos coaliciones? Hay síntesis política, hay fracturas. Ustedes lo están viendo, sí, hay fracturas. Pero estas fracturas tienden a acomodarse en el corto plazo para que desde la oposición tenga una consolidación y desde el gobierno nacional se consoliden esas diferencias. ¿Hay síntesis política o no hay síntesis política en lo que sería el oficialismo? ¿Hay síntesis o no hay síntesis en la principal coalición, que es la de Juntos por el Cambio, después de lo que vimos que pasó con la Unión Cívica Radical, con Martín Lustó, Gerardo Morales, que fueron situaciones bastante tensas en las cuales se habló que Gerardo Morales casi arrojaba el vaso en esa reunión al piso, donde fue un clima muy tenso y el mismo Gerardo Morales, que hacía acusaciones de que un sector del radicalismo, Martín Lustó, Emiliano Jacobiti y demás, están muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta es quien lo financia. Bueno, ese es el tema. Y dentro del gobierno nacional, ustedes saben que hay distintas aristas. Hay aristas de no acuerdo con el fondo y aristas que no queda otra que acordar con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, primer abordaje, ahora dijimos, las fiestas. La sociedad con un nivel de grieta muy grande, donde la avenida del medio antes se decía que era ancha, no, ahora es muy angosta. Y vamos a abordar en la última parte del programa, con el doctor Juan Manuel Bulacio, el tema de las emociones, el tema de la ira. ¿Qué pasa con la irascibilidad?
¿Qué pasa? Más allá de lo festivo y demás, tenemos una sociedad agrietada, en el mundo movimiento antivacunas, fuerte nivel de violencia, y no quiero meter el fuerte nivel de violencia, lo que estamos viendo, los casos que ocurren, que sería de gatillo fácil. Pero hay que ver si el tema de gatillo fácil forma parte de esta sociedad cada vez más irascible en todo sentido. El que opina diferente, y ante cualquier diferencia, la respuesta es la agresividad. Yo le propongo ahora que vayamos a un pequeño corte y que en instantes comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, comenzamos el primer bloque del día de hoy. Vamos a hablar de economía y para hablar de economía estamos con Leonardo Anzalone. Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Bueno, primero, hay un escenario para fin de año, te diría, complejo en cuanto a lo macro, y algunas señales de corto plazo, este tema de que la brecha se achicó un poco, que recuperaron el tema de las acciones. La gente dice, ¿y todo lo que me hablas, Gustavo, si yo no compro un dólar? Algunos me dicen eso. Pero sin embargo, el tema de las expectativas. Sí, entonces, los que juegan erosionando las expectativas, castigando de manera anticipada la gestión del gobierno, y por otro lado, lo que busca el gobierno, bueno, bajar el nivel de ansiedad y llegar a un acuerdo. Sí, creo que la última vez que nos vimos, Gustavo, estábamos hablando de lo alto que estaba el dólar blue y yo te decía que había gente que estaba dispuesta a perder mucha plata para generar nerviosismo. Creo que era la etapa post-elecciones que nosotros hablábamos eso. Sí. Bueno, volvió a ocurrir. Digo, el dólar blue en esa época llegó a 206 pesos más o menos. Y yo te contaba que no había razones macroeconómicas, los fundamentos de la economía no daban ningún tipo de señal que el dólar podía salir eso. Bueno, hoy el dólar está abajo de los 200 pesos holgadamente, el blue te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Digo, las expectativas empiezan a acomodarse, había una disociación muy clara de la economía real con la economía financiera, si se quiere. Y se empieza a acomodar porque la economía real da señales muy claras de mejoramiento, de robustecimiento. Digo, se está generando empleo de manera generalizada, la actividad económica está ya no mejor que el año pasado con el desastre de la pandemia, sino que en muchos casos mejor que en el último año del gobierno de Mauricio Macri. Y eso, como vos decías, digo, empieza a traer un poquito de certidumbre. Lo mismo que, por ejemplo, esto que parece ser una aproximación al acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando haces aproximación a un acuerdo con el fondo, sabemos que dentro del gobierno hay distintas posturas, pero también sabemos que la no definición es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Sí, me parece que hay algunos matices dentro del gobierno, pero que hay una postura muy clara, por lo menos de aquellos que tienen responsabilidades de gobernar, de aquellos que están en el gobierno y que tienen responsabilidades de gobernar, de que no se puede defoltear la deuda con el fondo, no se puede no pagarle al Fondo Monetario, porque las consecuencias de eso son peores. Son absolutamente peores. Después, por supuesto, bueno, hay matices, cómo, cuánto, de qué manera, pero disculpa, te interrumpo con esto y seguís con tu niña después. Pero digo, aquellos que apuestan a defoltear, no al pago al fondo, ¿sí? Más allá de injusto, arbitrario, todo eso. Lo rifaron en el gobierno anterior, etc. ¿No son conscientes de lo que es el default y lo que genera en un país el default? Me parece que tiene que ver con... Analizan con qué se puede cubrir cuando no hay reservas. Distinto si tenemos las reservas del Banco Central, bueno, nos manejamos. No, cuando no hay reservas. Me parece que tiene que ver, Gustavo, con un ejercicio de estar o no gobernando. Pasa por ahí. Sí. Cuando uno se acerca al poder tiene que tomar decisiones absolutamente racionales. Entonces, cuando uno por ahí está alejado de esas situaciones, los análisis permiten tomar algunas curvas de distintas... modelos más teóricos. Sí, modelos más teóricos. ¿Teóricos porque digo? No pago. Sí, pero, claro, digo, yo a quien propone no pagar, yo insisto con esto que vos decías, me sumo, firmo al pie, digo, odio el acuerdo con el Fondo Monetario. Este gobierno no trajo al FMI, lo trajo el gobierno de Mauricio Macri, es, para decirlo en latín, una cagada. Sí. Ahora bien, no pagar, perfecto, no pagamos. ¿Con el dólar a qué precio?
¿A qué precio? ¿A dónde estamos dispuestos a que se vaya el dólar? ¿A dónde estamos dispuestos a que se vayan? ¿A cuánto pueden bajar las reservas? Eso es lo que tenemos que discutir de no pagar. Claro. Me parece que aquellas personas, digo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Massa, digamos, las personas más importantes dentro del gobierno están de acuerdo con que tenemos que sacarnos el peso del Fondo Monetario encima porque es el mayor techo, el mayor escollo que tiene nuestra economía para seguir creciendo como va a crecer este año. Bien, hablemos de números de la macro. Te voy a decir algo. Vos me vas a contar números de la macro y en la micro mucha gente no lo ve. ¿Sí? Sí, te voy a tirar una aproximación que ustedes que lo ven desde el interior del país no es la capital federal el termómetro, ¿no es cierto? Pero sin embargo, por ejemplo, me subo a un taxi, le pregunto si estoy muy bien de laburo. Empiezo ahora a preguntarle a los restaurantes y nos estamos recuperando, ¿no? Me está yendo bien. De hecho, para que ustedes sepan, todos los que del interior viajan a la capital y demás, antes se quejaban del Uber, ahora no alcanzan los taxis, el Uber, Cabify y todos los... ¿Qué voy con esto? Hay servicios que sí se están recuperando y ahora esto sería un pequeño aliciente, sector servicios, las actividades al aire libre, todo el mundo del espectáculo que está recuperando sus actividades y por otro lado, los salarios que no le ganan a la inflación, ¿no? Y en este contexto hay indicadores que hay recuperación de actividad y ahora sí te dejo vos. Bueno, la pusiste difícil, ahí me hiciste dudar, no sé por dónde arrancar. No dudar, yo quise plantear, porque viste cuando pasa en periodismo pasa lo siguiente. Si yo te comento una noticia buena, este es oficialista, una noticia mala, este es antioficialista. Y cuando uno tiene que marcar todo el escenario, si a uno le va mal y ve que a otro le va bien, le pregunta a los demás. Uno tiene que evaluar todas las alternativas, no un solo escenario de cómo lo está viviendo cada uno los que están cerca del entorno de uno. Está buenísimo. Yo voy a hacer esa misma tarea desde la economía. Dale. Como tal, los economistas tenemos que pegarnos a los datos. Sí. Por más de que es cierto que vos decís, bueno, los datos son fríos. Yo tengo el deber de respetar mi ciencia y ser absolutamente claro con esto. Si vos agarrás los índices de actividad económica, todos los rubros, son 15, si no le pifio, todos los rubros están creciendo. Sí. Después es cierto, hay algunos que están creciendo desde el piso -10. Sí. Pero hoy toda la economía en su conjunto está creciendo. Me quiero agarrar con algo que me parece central de lo que dijiste, que es el tema salarios. Tenemos que ser muy claros y muy contundentes en explicar que los datos, no significa que quien nos está viendo en casa esto le pase a su bolsillo, pero los datos indican que el promedio de los trabajadores privados registrados están 4 puntos por encima de la inflación al mes de octubre. Para decirlo de otra manera, los que trabajan en el sector privado, registrado, por supuesto, en blanco, como se conoce, el promedio le está ganando su salario 4% a la inflación. ¿Puedo ahí interrumpirte? Obvio. Y después seguís, ¿eh? Yo no te voy a cortar. Con esto no te voy a cambiar. No te cambio, dijo. Y tampoco entro en el debate porque ese dato no te digo, te voy a defender un concepto. Ese 4%, primero, tenemos un problema de un sector que en términos relativos, en porcentaje, cayó muchísimo en los últimos años. ¿Sí? Obviamente, cayó los 4 años de Macri más los 2 de pandemia. Claro. El trabajador registrado. Tienen, a pesar de que estigmatizan al sindicalismo, tienen referentes que cuando se sientan en paritaria le dicen, mira, la inflación es tanto, como mínimo, empatame. En la época de Mauricio Macri, no, para recuperar la economía tiene que estar por debajo. Más adelante te lo empataré. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí entras vos, entro yo, y además cuando cobras un honorario. Y ves que la economía, y te dice, entonces, un honorario donde no tenés un referente paritario, querés empatarle a la inflación y te dicen, vos querés empatarle, yo no puedo pagarlo. O sea, la única manera de continuidad es este número. Y es por debajo de la inflación. Y acá, entonces, este ejemplo que yo te doy sería el famoso denominado monotributista que presta un servicio. ¿Qué creció? Y por ahí voy, ¿qué creció? Y voy a otro dato. Voy a la clase media. Y voy a la clase media que castigó con el voto en las elecciones al gobierno, que seguro que uno de los aspectos fue el económico y fue esto. Obviamente que el asalariado defendido gremialmente y demás dice, no, acá tengo una protección. A ver, ahora sí, ya
No te interrumpo. No me interrumpís, al contrario. Pero firmo al pie también lo que decís. Digo, ahí todavía se ven las diferencias estructurales de nuestra economía. Vos tenés al trabajador registrado en blanco, sindicalizado, que le está ganando la inflación. Digo, chapó a los sindicalistas argentinos. Dijiste sindicalizado. Algunas actividades te meten por defecto cualquier gremio para no en general, digo, el dato es de los trabajadores privados registrados. El trabajador privado registrado está sindicalizado. Si no está él, está la mayoría de sus compañeros de trabajo. El problema lo tenés en lo que se conoce como trabajo en negro. Digo, ahí todavía estás muy por debajo de la inflación. Pero vamos al que preste un servicio. Bueno, la situación es parecida, digo, tiene para defender su monotributo, pero le cuesta todavía. Hay un dato que también vos lo dijiste, es que eso está creciendo y vos ves que si la cantidad de monotributistas, para ponerlo fácil, crece, es porque se empieza a ver también que hay más laburo de ese tipo. En economía, una de las cosas que aprendemos es que cuando hay mayor trabajo de lo que sea, aumenta el salario también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esos sectores también empiezan a acomodarse. Por supuesto que para ver cuánto le va a ganar a la inflación, lo que tenés que hacer también es controlar la inflación. Eso no hay duda y ahí hay problemas. Bien. El gobierno no está pudiendo controlar la inflación. Estamos viendo que hay algunos idas y vueltas con el tema de la carne y demás. No, justo me leíste el pensamiento. Pero toquemos ya el primer capítulo. Para ahora vamos de lo macro, vamos a ir metiéndonos a algún tema micro. El gobierno en su momento había prohibido las exportaciones, logró contener el tema de la carne. En el último mes se disparó los precios de la carne. La semana pasada el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, hizo un acuerdo con el sector agropecuario que dicen que no es lo mejor, pero no están en desacuerdo porque le tiene más miedo a Feletti, que dice, bueno, el concreto se resolvió. Se necesitan dólares, que no hay cupos a las exportaciones, pero hay 7 cortes de carne, en los cuales solamente quedan para el mercado interno, y te lo comento vos para que lo repases, los 7 cortes de carne y que lo monitorees también. Me voy a olvidar alguno, pero a ver, comenzamos por el asado, por el vacío, por la tapa de asado, nalga cuadrada, y me está faltando uno más que ya en instante te lo digo. Sí, bueno, no te puedo ayudar porque también nalga cuadrada, ¿Picada? ¿Cómo? ¿Picada será? No, picada no. Pero picada no es. Pero bueno, entonces, falda, ahí está, falda. Entonces, sobre estos cortes que me parece racional, como se hace en el mundo y demás. O sea, en Arabia Saudita el petróleo está más barato que en el resto del mundo. No, y por otro lado, bueno, manejan un cupo para el mercado local y otro cupo que va como commodity internacional, ¿no es cierto? Bueno, vamos a este tipo de medidas. ¿Crees que prosperen en el 2022 como para de alguna manera atemperar esto? Porque muchos colegas nuestros dieron el EMAE y dieron que para el año que viene la proyección de inflación puede ser del 60%. A veces nunca la aciertan, nunca la aciertan, pero ¿qué hacen? Los operadores que trasladan a precio escuchan ese informe y trabajan con ese informe. Definitivamente. A ver, el tema de la carne tiene un eje que es central y que me parece que es donde el gobierno sustenta todas las políticas que giran alrededor, que es que en la mesa de los argentinos no puede faltar la carne. Digo, esa es la premisa. Sí. Después vos en diciembre tenés un tema estacional, digo, la carne siempre aumenta en diciembre. Y ante esa situación a vos se te suma los dólares que necesitas para que tu economía funcione. Entonces esto lo dijimos también, digo, las exportaciones de carne no iban a estar cerradas eternamente. Vos necesitabas abrirlo porque necesitas exportar, porque tu economía para seguir creciendo y generando empleo necesita los dólares. En ese equilibrio no puedes permitir que el kilo de asado esté 1.000 pesos. Dentro de ese tablero de complicado ajedrez es donde el gobierno tiene que tomar decisiones. Para algunos será más fácil, hay que defoltear, no hay que pagarle al Fondo Monetario, hay que prohibir las exportaciones de carne y otros, etcétera más. Cuando tenés que gobernar, tenés que encontrar un balance, un equilibrio en todo eso. Me parece que hay un buen juego que se debería hacer, que es entre el malo y el bueno de los distintos funcionarios del gobierno. Uno te da el premio, el otro te aprieta por algún lado. Eso me parece que tiene que ocurrir entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Comercio. Hay que trabajar en tándem. La premisa, como te decía recién, es la carne no puede ser prohibitiva para los argentinos. También necesitamos de sus exportaciones. Lo que yo veo, Gustavo, muy bien lo veo muy reactivo al gobierno.
lo veo encima de los problemas. Cuando la carne empezó a subir, ya se tomaron cartas en el asunto desde la Secretaría de Comercio o desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cómo se irá resolviendo este tema? Bueno, lo veremos. Lo que es importante es esto, ¿no? Que los precios no se escapen. Digo, hay que decirle a la gente también que faltan en Argentina 1 millón de cabezas. De ganado. ¿Sí? De ganado, que con los precios exorbitantes que paga China por la carne, los muchachos decidieron vender lo que tenían. Y es lo que nosotros dijimos. Expliquémosle a la gente. Lo que se vende, lo que se comercializa son los vientres. O sea, la comercialización de vientres significa vender las madres, las que paren terneros, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó con China, ¿no? Claro, entonces está faltando oferta, hay poco ofrecimiento de carne en las góndolas y eso por supuesto que sube los precios, más allá de las especulaciones y demás. Entonces es importante controlar los precios, es importante que Argentina recupere ese stock ganadero, es importante que se exporte, pero es importante que los argentinos puedan pagar la carne. Insisto, es una complicación general donde el gobierno tiene que maximizar sus esfuerzos para cumplir con todos los objetivos. Mientras tanto, digamos, hasta el 7 de enero tenemos 1.400 precios cuidados que se van a renovar y, bueno, hay que seguir por ese camino encima de los problemas, tratando de resolverlos. No puede faltar la comida en Argentina, eso seguro. ¿Qué pasa con...? A ver, es un sector, ya lo saben todos, que es un sector donde prospera los oligopolios. ¿Cuál es el desafío del gobierno? Porque hoy no, algunos economistas liberales te van a decir, existen en el mundo y la hiperinflación o los niveles de inflación altos están acá. ¿Sí? ¿Cómo crees que puede abordar el problema con los oligopolios este gobierno o cualquier gobierno? Porque le pasó al gobierno de Mauricio Macri lo mismo. Bueno, primero me parece que tenés que diferenciar los sectores. Digo, vamos a alimentos. Sí. Arranquemos con alimentos. Bueno, ahí el gobierno lo que me da la sensación que tiene que preocuparse es por generar oferta. Generar oferta. Tiene que haber, digo, ahí el gobierno se quedó absolutamente a mitad de camino con la ley de góndolas, por ejemplo. Es una ley muy interesante, muy importante, que no está puesta en práctica. Que se pueden decir 1000 cosas, pero la realidad es que vos vas a las góndolas de los grandes supermercados y están siempre los mismos productos. Entonces la ley de góndolas lo que hacía es aseguraba a pymes, a cooperativas, que metan su mermelada compitiendo con la gran marca de alimentos argentina que exporta a todo el mundo. Bueno, eso no está ocurriendo. Me parece que la manera más contundente de ir contra los monopolios o los oligopolios tiene que ver con esto, con generar oferta. El gobierno... Le quedan 2 años. Vamos a decir, algunos no le perdonan los 2 años de pandemia, otros le perdonan los 2 años de pandemia diciendo, bueno, me gustaba, me parece que te equivocaste en algunas cosas, bueno, miremos los 2 años que quedan. En estos 2 años, ¿podrán generar oferta para que de alguna manera no se desborden los precios? Para que de alguna manera, mirá, sería una meta que para el mundo sería una meta muy mediocre, pero acá es para que no lleguemos más a la inflación del 50, bajemos al 30. Mirá, lo primero que hay que decir es que la economía argentina es una economía muy concentrada y no viene de este gobierno. Sí, está claro. Digo, eso como primera medida. Es una economía muy concentrada, siempre son poquitas marcas que producen muchas cosas. Me parece que el Ministerio de Desarrollo Productivo viene llevando a cabo una tarea muy importante. Cuando nosotros hablamos de lo que crece la industria, del empleo que se genera y de que la situación en la pandemia y pospandémica no haya sido peor, tiene que ver por cómo el Ministerio de Desarrollo Productivo cuidó los puestos de empleo, cuidó las empresas poniendo, como decimos siempre, mucho fierro. Ahora en esa etapa me parece que desde ahí es donde hay que pensar, yo no tengo las respuestas, digo, hay que pensar cómo podemos implementar la ley de góndolas, cómo podemos darle incentivos para que más empresas empiecen a trabajar en los sectores de alimentos. Algo que no se puede negar es la cantidad de inversiones que están viniendo desde afuera a poner plata en la Argentina en varios sectores, automotriz, la economía del conocimiento, muy fuerte. Bueno, si la decisión política es ir contra los monopolios, la mejor manera es generar oferta. Para generar oferta lo que tenemos que hacer es incentivos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para que eso se genere. Claramente a mí me parece que igual cuando nosotros hablamos del componente inflacionario en Argentina tenemos un componente muy fuerte de especulación.
Y hay que recordar que durante toda la pandemia no se pudieron controlar los precios porque básicamente la Secretaría de Comercio Interior estaba absolutamente desarmada de una herencia del gobierno anterior. Bueno, ahora no hay excusas. Ahora hay que pensar los programas y hay que controlar esos programas. Me parece que la situación de la oferta en el mercado de alimentos tiene que ver o se soluciona por esa arista. Por ese lado. Bueno, Leo, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación. Señores, vamos a un pequeño corte, te quedás con nosotros y continuamos con Proyecto Federal. Bueno, señores, cambiamos un poco el orden del programa. Vamos a hablar ahora con el doctor Juan Manuel Bulacio, desde ya agradecido que nuevamente estés acá en el programa. Vamos a hablar de un tema que va a estar concatenado al próximo bloque, que es dentro de la política, la grieta, y dentro de la grieta, la irascibilidad que hay, ¿no? Porque realmente no se da solamente en la política, lo agrego en el periodismo. ¿Y por qué agrego en el periodismo? Estamos viendo como mucha gente siguen a los periodistas que convalidan y lo que le paga es la grieta al periodismo. Le paga la grieta, porque quieren escuchar lo que convalidan que ellos piensan. Pero bueno, vamos a este tema de ser irascible, donde cada vez estamos más violentos. Sí. Con el que piensa diferente. Sí, yo creo que solo una mención nomás al tema de la grieta, que diría casi las grietas. Sí. ¿No? Porque es como que pareciera que nuestra sociedad casi en cada tema tiene una grieta. Sí. Entonces, en política hay una, en temas, digamos, de opinión hay otras, hasta en clubes de fútbol. Somos una sociedad que tiene grietas en cada posición, o sea, somos como muy extremas. Y toda la historia me parece que fuimos así, pero bueno. Bien, puedo hablar, ojo, también te puedo decir que en el mundo la pandemia notó, por ejemplo, a nivel político, los extremos, ¿no? Que se van en Alemania, que volvieron algunos conceptos nazistas en Alemania. Uno no lo puede creer, creía que eso estaba resuelto. O Chile, que tiene que resolver entre la ultraizquierda o ultraderecha. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Otro tema que, bueno, y todo esto que de pronto va acompañado con cruces de palabras. Claro, lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista, digamos, de la persona y del manejo de sus emociones, digamos, la emoción es una respuesta que da información acerca de algo que pasa. Sí. Entonces tenemos el cuerpo, nos responde, digamos, con una emoción. Las emociones tienen un sentido adaptativo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esas emociones normalmente tienen que ser procesadas por la persona para llegar a un buen puerto, por ejemplo, a una conducta armónica. En eso tiene que haber un buen diálogo entre la emoción y la razón. Cuando la emoción se desprende, tiene una respuesta inmediata, sin mediar la razón y sin darle el tiempo a que esa emoción sea procesada, esa respuesta es una respuesta impulsiva. Bien. Y ahí viene la ira y ahí vamos a enganchar con Cierro eso. el primer tema, la falta de diálogo entre la emoción y la razón, ¿no? Ese es un problema. Me encantó como tremendo concepto, ¿no? Como claro, concepto. Ese es algo que a veces... ¿Te puedo pedir un favor? Sí, por favor. Seguís con la misma línea, pero estamos en televisión. Quiero ilustrar con unas imágenes, porque te hablé de la política, pero este es un chico que estacionó el auto, le rayaron el auto en el estacionamiento y miren cómo reaccionó y cómo actuó. Realmente terrible. Ya lo estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Fíjense ahí de qué se trata acá. Le están reclamando al playero que le habían rayado el auto. El playero se acerca, no lo ven con ningún tipo de actitud violenta. El playero está hablando, ¿sí? Y miren el chico cómo hace y miren cómo termina el playero. ¿Sí? Bueno, esto fue hace 10 días. Tremendo. Esto fue hace 10 días. No, tremendo. Bueno, entonces, con este tema... Tremendo. Ahí está, ¿no? Digamos. Estamos viendo o sea... Tremendo. No justifico nada, que quede bien claro. Pero no empezó a haber cruces de insultos de uno con otro. No. No, claro, pienso igual no hay procesamiento. Digamos, hay un estímulo, una respuesta, digamos, emocional de ira, de molestia, de lo que sea, de bronca, y una derivación inmediata de la ira a la conducta. En este caso, encima, una conducta agresiva. O sea, las emociones nos informan de las cosas. El estrés provoca indudablemente adaptaciones así emocionales, pero derivan respuestas ansiosas, depresivas, ira,
o una conducta de asertividad, es decir, y de afrontamiento normal, digamos, y bien procesado. La ira es una de esas respuestas, que es la más impulsiva de todas. Es decir, la persona esta no detecta muy bien lo que le pasa y responde instintivamente, casi como un animal. Te voy a poner, no te quiero meter, no es el objetivo, aparte nos conocemos hace tiempo, contra las cuerdas, pero vos fíjate que a medida que vas hablando uno va construyendo imágenes. Y vos hablaste de la ira y yo voy a hablar de los casos de gatillo fácil, de gente que yo considero que no está preparada, que no está preparada, ni hablar de los que tenemos el caso de Lucas por un lado, o el caso de Miramar, discúlpenme, de la semana pasada, donde el caso más conocido fue el de jugador de fútbol, un chico que era a las 10 de la mañana y demás, se le cruzó la policía, no se identificó, lo terminaron matando, ¿no? ¿A qué voy? ¿Será que ante el mínimo estímulo, voy a pensar bien, no que estos policías serán delincuentes? Claro. Yo voy a tratar de pensar en el sentido de que no eran delincuentes, pero que no están preparados y que no controlan la ira. Quiero llegar ahí. Claro, Quiero llegar ahí. No de aquel que ya es realmente incorporaron mal a la policía. Gente que no está preparada. No, vamos a gente que de pronto le falta preparación, le colocan un arma en la mano y de pronto no controlan lo que vos dijiste. La relación entre la emoción y la razón, ¿no? Claro. Y más el que lleva un arma. Claro. A ver cómo lo podemos ordenar. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? Es decir, si la persona tiene, una persona impulsiva, con alta capacidad de daño, obviamente no debiera tener, es un peligro. Bien. Si una persona... en el psicotécnico no debería pasar. ¿Salta en un psicotécnico eso? Sí, por supuesto. ¿Sí? En un psicotécnico bien hecho debiera saltar. Salta, sí, la persona impulsiva, sí. La persona impulsiva salta en un psicotécnico bien hecho, salta, y es para gente que tiene un arma o que tiene un poder de dañar a otro fuerte, y me parece que si una persona con un puño puede provocar eso, imagínate, lo que vimos recién. Por eso, todo lo que con puede... arma mata, ya tenemos varios casos de gatillo fácil. Mata. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona es impulsiva, esa persona tiene un estímulo, una emoción, y no tiene la preparación, que indudablemente incluye un procesamiento rápido, pero es emocional, racional, acorde con toda la preparación que se supone que debiera tener, y de ese procesamiento sale una conducta. Si ese procesamiento falla, esa conducta puede ser un desastre. Pareciera, no sabemos bien, que este chico de Miramar arrancó la moto, o sea, no tenía arma, no tenía nada, arrancó la moto y es claro, la relación entre la emoción y la razón falló ahí, le pegaron un tiro. Claro, estímulo, pero no procesado casi, estímulo-respuesta. Se está escapando, delincuente, con una asociación, suponete. La bala al pecho. Una reacción directa. La bala al pecho. Si hubiera razón diría, bueno, voy a las ruedas. Claro, la bala al pecho. En una materia que no es mi especialidad. No, pero está bien. Estamos hablando del sentido común de la razonabilidad, ¿no? Claro, por eso desde el punto de vista psicopatológico uno piensa que hay muchas tareas que debieran exigir una buena selección. Y, ¿no? Suponiendo todo, digamos, lo que vos decís, una persona, que tenga buena intención, supongamos eso, como decís vos, ¿no? Pero si no está preparado, no está preparado. Y una de las formas de no estar preparado es ser un impulsivo, de no procesar bien las emociones. Entonces aparece la respuesta demasiado rápido, la que sea. ¿Se puede entrenar también a una persona impulsiva? Se puede entrenar, pero es bastante complicado, porque ¿cómo se entrena básicamente para todos el control de la ira? Primero, detección de qué estímulo. Es como poner semáforos. ¿Qué estímulos te generan ira? Claro, el estímulo que me genera ira, primer semáforo amarillo. Segundo, ¿qué respuesta me provoca en el cuerpo? Que normalmente se pasa muy rápido. Cuando uno detecta el qué provoca en el cuerpo, otro semáforo. Entonces, me está provocando esto. Ojo que si me provoca esto, estoy en zona de riesgo. Entonces, esos semáforos, ¿para qué sirven? Para derivar el procesamiento primero y la conducta después en un camino distinto. Entonces la persona aprende, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, un paciente que logramos detectar, tenía respuestas de ira en la calle. Una persona normalmente adaptada, pero que en la calle tenía ira, tenía ira, que es bastante común. Hoy en día muy manejando común. Terrible, ¿no? Bueno, esta persona detectó después de un tiempo que su
respuesta comenzaba por la mandíbula. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, lo primero, el semáforo, que digo, se ponía tenso acá. Y de ahí después venía la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él detectaba eso, aprendió a hacer un movimiento como a soltar la mandíbula. Ahora, si este paciente soltaba la mandíbula, no sabía cómo tener la respuesta agresiva. No sé si se entiende. Sí, es como que hay como un mecanismo. Entonces, claro, si vos interrumpís ese mecanismo... Físico-psíquico. Sí, exactamente. Si vos lo cambiás, entonces la derivación ya es otra. Es como que vos no sabés cómo... Es como si vos estuvieras nervioso, así, tenso. Y el cuerpo se relajara. Es muy difícil estar completamente relajado y diciendo lo nervioso que estoy. Vos no me crees. Porque el cuerpo va acompañando la respuesta emocional. Claro. Entonces, si vos derivás la respuesta del cuerpo en algo distinto, también tenés un control distinto de las emociones. Entonces, eso se puede cambiar desde la razón, el significado que das a las cosas y todo lo demás, Sí. de ahí a la detección de la respuesta emocional y de ahí a una conducta diferente. Claro que se puede entrenar. Es un laburo, pero se tiene que entrenar. Y en casos, donde hay instituciones de por medio, ni hablar que eso se tiene que entrenar. Debiera ser parte del entrenamiento. De eso estoy seguro. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido No, al por programa. favor, un gusto. Como Siempre tan claro. Bueno, quedan muchas preguntas, pero si no, la vamos a dejar para otros programas. ¿Cómo no? Bueno, señores, vamos a un pequeño corte. Quédate con nosotros, que continuamos con Unidad Federal. Bueno, lo habíamos prometido en la apertura del programa, vamos a hablar de política. Estamos con un analista político de los más reconocidos del país, por más que a él no le guste que diga esto, pero es así, y me refiero, estamos viendo en pantalla, a Pablo Romá, de Circuitos Consultora. Bueno, estamos hablando fuera del aire, que fue un año intenso para ustedes, con la pandemia, cómo vino el escenario, ¿no es cierto? Se corrieron las elecciones, trabajaron muchísimo durante un tiempo corto, pero hiperintenso, ¿no? Bueno, primero te agradezco mucho la presentación, es un halago. Sí, la verdad que sí, que el trabajo fue muy intenso este año, con pandemia en el medio, también con protocolos sanitarios, también reorganizando parte del trabajo, y ha sido un año muy intenso, y después de la elección, baja un poco. Y hay que ver. Sí, baja un poco, pero no baja lo demandado que están ustedes en este escenario. A ver, vamos a hablar justo en el bloque anterior, con otro abordaje, pero metimos la política ahí. Hablamos de la grieta, la irascibilidad de la gente. Hablamos de varios aspectos, pero vemos cuando en la Cámara de Diputados una diputada dice, tal persona dijo de mí, no quiero repetir la frase porque no me gusta, pero que sos no sé cuánto, sabemos sí. a qué me estoy refiriendo, absolutamente despectivo. Entonces digo, ¿qué pasa? Vamos al periodismo. Al periodismo le está saliendo bien el negocio de la grieta. O sea, hay dos medios clásicos, o está de un lado o está del otro, y la gente quiere revalidar lo que quiere escuchar. Y entonces entramos, y por otro lado, entramos que esta grieta se está viendo internamente en las dos grandes coaliciones que representan casi el 77, 78%, 80% de lo que votó la gente, ¿sí? La grieta en las distintas coaliciones. A ver, estamos viendo distintas juras, ¿no es cierto? Donde en las distintas juras, a ver si lo podemos ver como final, bueno, acá tenemos a Nicolás del Caño, dijo para que no haya acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otro tema también que se mete en la grieta, ¿no? Porque obviamente la tenemos a Romina del Pla. Después el folclore que se dio en la grieta, en los nombramientos, el caso de estar Javier Milei cerca de la izquierda. Bueno, se dio una serie de características en este proceso de jura. ¿Por qué se mete tanto? O sea, primero la grieta, ¿le paga realmente a los políticos la grieta? Sí, yo creo que la grieta es un fenómeno de simplificación muy fuerte, digamos, ¿no? Donde queda muy, muy, muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos de un lado y del otro, y eso hace a un proceso de simplificación que yo creo que no obedece al conjunto de intenciones, contradicciones que tiene la
la sociedad y que tiene la realidad. Digamos, un poco vos decías esto de cómo, bueno, que la grieta se mete en todos lados. Bueno, yo creo que hay un proceso de crisis muy fuerte. Bien. Y cuando hay crisis, bueno, ciertos lazos o muchos lazos empiezan a entrar en cuestión y algunos en disolución. Entonces me parece quiero tomar un tema porque, obviamente, con tu formación, pero me acuerdo en comunicación, y esto era en el ámbito, llamarlo así, comercial, ¿no? Una mente sobrecomunicada y que busca una sobresimplificación, ¿no es cierto? Y ahora yo ato esto y digo, claro, porque ante la cantidad de estímulos comerciales que recibe la gente busca simplificar. Llega el mensaje, entonces, qué bueno lo que vos dijiste de simplificación, ¿no? Como el que ya no le gusta a alguien, bueno, lo simplificamos bien por el lado de la grieta, ¿no? Sí, en vez de profundizar. Se construyen, bueno, estereotipos, se construye. Digo, hay construcciones discursivas que se repiten y bueno, y aplican a muchos casos que bueno, que no obedece con las tensiones de la realidad. Y después yo creo que la discusión al interior de los distintos espacios políticos, digamos, obedece también a este proceso de crisis política. Creo que en el caso de la oposición mayoritaria, hoy plantear la discusión sobre quién puede ser el candidato en 2023 me parece muy, muy complejo para que sea una discusión de cara a la sociedad. Me parece casi, te diría, un poco irresponsable pensar en una... ¿Saltaron muy rápido mostrando las internas? ¿Cuál es tu opinión viéndolo de afuera? ¿Muy rápido saltaron las internas? Porque yo te puedo dar dos teorías. Mejor que salte ahora, para ellos, para la oposición, mejor que salte ahora porque después se van acomodando, porque si postergan el problema explota próximo a las elecciones, ¿no? O por otro lado, saltan estas internas y terminan siendo irreconciliables entre ellos mismos. Mirá, yo, bueno, de chico siempre hay una frase que me quedó dando vueltas. No solamente es el que quiere, sino el que puede. Y yo creo que hoy no hay condiciones de posibilidad para que alguien diga yo voy a ser el candidato en 2023. No hay condiciones de posibilidad. No. Entonces, en ningún caso, hablamos de oposición y oficialismo. Exactamente. ¿Quién se va a plantear? Hablaban de, vamos a decir, escenarios que no dan, ¿no? Pero Alberto Fernández, hablaban de Cristina Fernández, hablaban de Sergio Massa, hablaban de Axel Kicillof, hablaban de, no importa, para distintos lugares, Máximo Kirchner, hablaban de Juan Mansur. Vamos a la oposición, porque no me quiero olvidar nombres. Bueno, Elisa Carrió siempre quiso ser presidencial, pero Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Lustó, Morales, porque no marca. Y después a gobernaciones, el caso de Luis Juez, o sea, y a gobernaciones, el caso de eventualmente de Diego Santilli, a jefatura de gobierno, el caso de María Eugenia Vidal, ¿no es cierto? Todo esto es como que cada uno va marcando su... Sí, me parece que lo que expresa es que también ese distanciamiento de la dirigencia política con los problemas más sensibles que tiene esta sociedad, digamos, ¿sí? ¿No? Me parece que es una discusión muy propia, muy interna. Podrían discutirlo en otro plano también, ¿no? Claro. No necesariamente en el plano público. Y después creo que en la coalición de gobierno la discusión no necesariamente tiene que ver con eso, sino me parece con una discusión más importante que es sobre la orientación del gobierno y en esa orientación cuáles son las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que la discusión pasa por ahí, digamos, calibrar, medir hasta qué punto la sociedad puede asumir un ajuste, digo, ¿no? O cuánto de ese ajuste la sociedad puede asumir, mucho, poco, nada. Me parece que esa es la discusión y eso sí genera bueno, algunos enfrentamientos que son importantes, pero me parece que ahí hay dos discusiones distintas donde, bueno, las tensiones se ponen en juego y también me parece que hay como una necesidad de desplazar la discusión real para ponerla en otro plano, ¿no? Esto que también se lee mucho, ¿no? Quién tiene la lapicera, quién manda, la autonomía del presidente o la no autonomía del presidente. Me parece que más allá de esa discusión lo que hay que discutir, y me parece que lo que un sector de la coalición gobernante está discutiendo es, bueno, hasta qué punto es posible llegar a un acuerdo y qué condiciones puede llegar a tener ese acuerdo en términos de la sensibilidad y la posibilidad de la sociedad de asumir algunas variables de ajuste, ¿no? Pregunta que yo hago.
¿encontrarán esta grieta? Punto. O sea, hablamos de las fricciones internas de las dos grandes coaliciones, ¿no? Que también la tiene la izquierda, porque Totalmente. yo fuera del aire los junto y le pregunto por Zamora y te dicen el FIT, no, se corta solo, o sea, la tiene la izquierda, nada más que la izquierda se presenta a nivel nacional como tercera fuerza, la izquierda se presenta en Jujuy como segunda fuerza, con el caso de Vilca, que triunfó, que salió segundo en la provincia de Jujuy, pero bueno, a ver, Libertad avanza, avanza Libertad, tienen sus diferencias, te salen con una respuesta de modelo teórico. Sí, de hecho el Frente de Izquierda en la gestión parlamentaria anterior no tuvo un bloque unificado, digamos, ¿no? Sí. Que es lo mismo que hace la Libertad Avanza ahora, digamos, ¿no? No unifica el bloque. Bueno, son pequeñas disputas, rencillas, que me parece que bueno, que hablan también de un proceso muy interno, digamos. Bien, ¿no? pero voy a esto. Ahora sos el Ejecutivo. Te pasaron 2 años por encima con la pandemia, agrego con la pandemia. Algunos le quitan la pandemia, yo le agrego con la pandemia. Algunos le quitan porque si vas a jugar a oposición, decir que no existió, que estuvo mal manejada y se acabó. Bueno, le quedan 2 años. Entonces, en esa coalición que triunfó en el año 2019, ¿no le está faltando síntesis política? Síntesis política. A ver, Fondo Monetario Internacional, estamos de acuerdo en esto. Tenés los que no están de acuerdo, los que están de acuerdo parcialmente y los que están de acuerdo, bueno, hay que llegar. Los que dicen, mira, no estoy de acuerdo, pero como no tengo reservas y como nos dejaron sin nada, no nos queda otra. O sea, te doy un tema, como así surgen muchos temas. Síntesis política. Una Sandra Vallejo que dijo, Mequetrefe, Ocupa, no sé cuánto, un montón de... que más allá de que algunos dicen que fue un operativo instalado para que se multiplique en las redes y lo escuchan, bueno, entonces todo eso también marca que un gobierno, porque Juntos por el Cambio cuando fue gobierno, más allá de Elisa Carrió, que marcaba diferencias, se notaba que había síntesis. ¿No está faltando ahora acá? Sí, yo creo que sí, que sintetizar es un proceso mucho más complicado que unir, digo, ¿no? Y que me parece que el presidente Alberto Fernández, cuando fue elegido, me parece que tenía como un objetivo de generar ese proceso de síntesis, sintetizar, digamos, distintos intereses, distintos sectores. Me parece que le ha costado bastante hacerlo, no sobre esta discusión del Fondo Monetario, sino sobre otras discusiones. Me parece que el caso de Vicentín fue una bisagra en términos de esa, digamos, del poder desarrollar ese rol de síntesis o no. Creo que eso ha sido un elemento importante, pero sí, yo creo que al gobierno le falta, me parece, un poquito más de volumen político para poder convencer, para poder establecer ciertos diálogos, para poder, digamos, sostener, justificar una política, digamos, ¿no? Y que otros distintos sectores sociales puedan entender, o sectores políticos, sectores económicos, puedan entender que esa política es posible, digamos. Y me parece que ese es uno de los déficits más importantes que tiene este gobierno. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias a vos por la invitación. Señores, un pequeño corte, no te vayas, quédate con nosotros. Bueno, señores, les quiero comentar, lo planteé al inicio del programa. Este sábado 11 se realizaron elecciones en el Sindicato de La Plata y estuvimos ahí en la apertura y en el cierre del acto eleccionario, donde fue convalidada la gestión de Miguel Ángel Castro, que nos dijo lo siguiente.
cómo se pudiera hacer en esta parte final. Sí, es correcto. Más ahora tenemos que la conducción se va a hacer en la parte local, normalmente de la conducción, que cuando uno está para permiso de buscar información, haciendo normalmente con la federación de la Federación Nacional. Entonces, bueno, ahora necesitamos todas las preguntas y la gente que va a llevar adelante a la mesa. Y esta es la cosa que está. Bueno, vamos a pedir una medida del texto, estamos en el cierre de este acto de mercenario y una reflexión final del Día Democrático por el Sindicato de Empleados de Farmacia de La Plata. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este acto de escenario. Bueno, realmente que la jornada es buena para nosotros y para nuestra materia de organización. Así que estamos acá con nuestro secretario de Prado, que también estuvimos dando todo el desarrollo de este programa que fue muy importante, entonces estamos muy contentos por el hecho de haber participado. Bueno, muchas gracias. También, bueno, agradeciendo al sindicato y a la amplia participación que hubo de parte de todos los asociados, algunos, fue una jornada la verdad que hermosa porque además de la participación hizo que se refleje el gran compromiso que existe de parte de la filial con la democracia electoral y el gremio. Felizmente no hubo ningún inconveniente, se desarrolló con el estudiante en la realidad, así que bueno, le queremos dar las gracias nuevamente a los superiores, al niño, y a ustedes también por estar compartiendo este momento tan grato con nosotros. Sí, más que nada, nos ayudó mucho a nuestra organización y también a nosotros por haber acompañado durante este proceso. Seguimos en nuestro compromiso de ver que somos mejor estableciendo para los trabajadores, y parte no solamente de un gobierno de la organización, sino también a nivel nacional de nuestro respaldo de la Federación del Grupo de Trabajadores Farmacia, que también nos está acompañando durante Bueno, señores, escuchamos a Miguel Ángel Castro desde la ciudad de La Plata en las elecciones que se hizo el día 11 de diciembre. Ahora ustedes saben que el día de hoy finalizó el encuentro que se realizó en Mar del Plata, donde todo el material lo vamos a ver la semana que viene. Y ahora sí, los agradecimientos. ¿Puedo esta cámara, señor director? Bueno, vamos con esta cámara. Tenemos que agradecer a Windsor, Sastrería Windsor, que hace esta camisa, este saco, que hacen trajes a medidas, camisas a medidas y también tradicional. No es que sea a medida, pero lo ajustan a la forma de tu cuerpo, porque Sastrería Windsor es una sastrería tradicional que tiene un espíritu joven ayornado a la realidad. Señores, nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Proyecto Federal.